La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, rechazó la cifra superior a los 200 muertos en actos de violencia y resaltó los avances en materia de seguridad y sistema penitenciario. Aseguró que su gobierno no será omiso ante los hechos de inseguridad y anunció que cada miércoles habrá una conferencia para abordar estos temas. Mesas de seguridad que estamos teniendo, primero diarias, que tiene un equipo con el gobierno federal todos los días para dar cuenta específica de cómo se está avanzando, qué problemáticas va habiendo y cómo vamos a ir desarrollando. Es decir, no estamos sentados en nuestros laureles. Los datos que tú diste hace rato te los van a corregir el miércoles porque no son este número de delitos de asesinato que mencionaste, son mucho menos. Y es que continúan las masacres. El fin de semana 9 hombres fueron asesinados tras la irrupción de civiles armados en un inmueble de Jutepec, Morelos. Vecinos de la colonia Vistahermosa reportaron a las autoridades que había una balacera en una casa. Fuerzas de seguridad se movilizaron al lugar. Señalaron que este sitio funcionaba como un punto de venta de drogas conocido como El Picadero, en el que fueron encontradas bolsas con droga. Ya viene por la ambulancia. No, consigo un taxi, carnal. No, güey, es que va a ser más peor. Güey, es que se va desangrando, güey. Dice que ya no siente, que se está enfriando. ¿No trae algo ahí que me pueda prestar para echar aire? No. Ya viene, ¿no? Y por investigación, dichas personas se dedicaban al robo de autopartes, ya que se encontraban varias de estas en el interior donde fueron asesinados. Como les decía, son 9 masculinos fallecidos, no precisamente como se dijo al principio, que se trataba de unos jóvenes. En el lugar de los hechos se localizaron también pipas de cristal utilizadas para el consumo de metanfetaminas cristal. Y en Guanajuato asesinaron a 9 personas y 4 más resultaron heridas tras un ataque en la zona comercial conocida como El Trébol en Apaseo el Grande. De acuerdo con autoridades, un grupo armado disparó contra las personas que convivían en 2 comercios. Entre las víctimas había 2 bomberos identificados como Ulises Ramírez y Alejandro Ortega, así como un paramédico, Ricardo López. Una de las líneas de investigación es la venta de alcohol y drogas, indicaron. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Pregúntele a la policía municipal de aquí de Apaseo quién fue. Pregúntele, chico de... ¿Eh? Sobre esta masacre, la gobernadora de Guanajuato, Livia Denis, escribió: un hecho así nos duele y nos compromete a seguir trabajando por la paz de Guanajuato. En esta tarea, las autoridades estamos coordinados y sin descanso. Una condena pública no es suficiente cuando lo que queremos es justicia y que estos hechos no se repitan. Y en Zamora, Michoacán, fueron localizadas 5 personas sin vida al interior de un domicilio. Se trata de 4 hombres y una mujer cuyos cuerpos presentaban signos de violencia. Vecinos dieron un reporte a las autoridades. Se desconoce el motivo de la agresión y la identidad de las víctimas. En la zona se desplegó a elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal. Y en Guerrero fueron localizadas 3 personas decapitadas. En la entrada principal de La Venta se encontraron 2 cuerpos y 3 cabezas humanas al interior de una camioneta. Más tarde, en la carretera de Metapil, fue localizado el cuerpo de un hombre con los pies y manos amarrados. En los primeros días de diciembre se han reportado 6 homicidios. Desde el pasado 9 de septiembre, cuando inició la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, los homicidios y desapariciones no cesan. El mes de septiembre cerró con 144 asesinatos en Sinaloa. Octubre registró un récord de 188, mientras que noviembre alcanzó los 175 homicidios, sumando 507 asesinatos en 3 meses. Además, 9 policías fueron asesinados.
sobre desapariciones en septiembre y noviembre, la Agencia de Desaparición Forzada abrió 368 carpetas de investigación. Contabilizó 406 víctimas. De estas, 170 fueron localizadas con vida y 50 sin vida. 186 personas siguen desaparecidas. Balacera en el tianguis de la 21 de marzo. Ya llegó el gobierno, 8 patrullas de guachos. Y criminales provocaron caos hoy en Culiacán, donde hubo ataques a viviendas, un centro de rehabilitación y múltiples vehículos. El primer incidente ocurrió en la colonia Miguel de la Madrid, donde un incendio consumió un inmueble y 2 autos. Más tarde, al oriente, balearon y quemaron un negocio de hamburguesas e incendiaron una casa y causaron daños en otra. Luego atacaron el fraccionamiento Costa del Sol, disparando e incendiando un centro de rehabilitación, una vivienda y 4 vehículos. Y en Mazatlán, allá en Sinaloa, durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Pradera Dorada, agentes de seguridad fueron atacados a balazos. Un policía murió y 2 más resultaron lesionados. El gobernador Rubén Rocha Moya manifestó su solidaridad con las familias afectadas, así como con los elementos lesionados, y habló de reforzar la seguridad. También en Sinaloa, en Culiacán, una balacera causó pánico en una escuela del sector Villas del Real. Hombres armados atacaron un puesto de comida. Tras escuchar las detonaciones, los maestros pidieron a los alumnos tirarse al suelo. Madres y padres de familia acudieron al plantel para recoger a sus hijos, quienes permanecían resguardados en las aulas. Y también en Culiacán, un enfrentamiento armado en el centro penitenciario de Aguaruto dejó una persona asesinada y 4 más heridas. Así las cosas en Sinaloa, donde, como si no existieran autoridades o bajo su amparo, los reos portan armas. Los lesionados fueron trasladados de emergencia a un hospital, mientras que el cuerpo de la persona asesinada será sometido a una autopsia. Familiares deberán realizar la identificación oficial. Y los funcionarios dicen que ya van a revisar el interior del penal para confiscar cualquier arma. Mientras tanto, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció la llegada de más militares. 300 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional llegarán a Sinaloa. Este nuevo despliegue se centrará en patrullajes en Culiacán y otras zonas clave. El refuerzo incluye 200 integrantes del Ejército, entre ellos paracaidistas y 100 efectivos de la Guardia Nacional. Y Rocha Moya todavía indicó que los incidentes de violencia han disminuido en comparación con administraciones anteriores. Es leve la baja, hay que decirlo, ¿eh? Este día amanecimos con una cifra menor de homicidios. ¿Cuánto? 2. Pero de todas maneras, a los sinaloenses, ¿qué les digo? Estamos en el problema de violencia. Ahí está, presente. Ahí está. Queremos resolverla. De acuerdo con una investigación del New York Times, los cárteles mexicanos han incorporado a estudiantes de química a sus tropas para fortalecer su producción de fentanilo. Estos estudiantes son reclutados para trabajar como cocineros en laboratorios clandestinos, donde se les pide desarrollar métodos para hacer que la droga sea más fuerte. Cocineros que trabajan para el cártel de Sinaloa han declarado que necesitan trabajadores con conocimientos avanzados en química para ayudar en la producción. Quienes aceptan reciben una paga de más de $800 mensuales, lo que equivale a más de 16,000 pesos. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre esta publicación. La presidenta habló de la serie Breaking Bad. No es la primera vez que la presidenta reacciona de esa manera. Cuando la revista Rolling Stone publicó que el equipo de Donald Trump evaluaba una invasión suave en México para combatir al narcotráfico, señaló que era como de película.
Hoy apareció una de la Rolling Stone de un supuesto plan de una invasión suave que están planeando Donald Trump para México con agentes encubiertos, toda una película, y le quería preguntar su opinión al respecto. Pues ya lo dijiste, es toda una película. ¿Cuál es su base? Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina, porque hay una serie, ¿no? Hay una serie muy conocida que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos, que hace apología de esto, porque hace apología, ¿no? Después, yo no vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo, pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no? Porque no tenemos información, y en todo caso a las y los estudiantes de química, pues que no se metan a eso, ¿no? Por cierto, que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, tendrá un cargo en el gobierno federal, aunque no dijo en qué área. La presidenta calificó a Cuitláhuac como una persona honesta, trabajadora y de convicciones que transformó a Veracruz. Esto a pesar de las denuncias de desvíos de recursos y la violencia en el estado. Me da gusto, cariño, nostalgia, muchas cosas. El que el día de hoy se despida a Cuitláhuac como gobernador. No se preocupen, se va a ir a trabajar conmigo, ya luego les platico dónde. Se va al gobierno federal ya en su momento, les vamos a informar en qué parte importante, estratégica del gobierno va a colaborar. Hemos hecho una hermandad entre muchos que venimos construyendo este movimiento y una hermandad con el pueblo de México. Y con Cuitláhuac es lo que nos une, y con Rocío es lo que nos une. Bueno, y hablando de Veracruz y sus gobiernos, un juez de allá de Veracruz absolvió al exgobernador Javier Duarte del delito de desaparición forzada. En la audiencia realizada el 14 de noviembre a puerta cerrada, se desestimó el testimonio de Arturo Bermúdez, quien fue su secretario de Seguridad, y dijo que el gobernador ordenó a Luis Ángel Bravo, su entonces fiscal, ocultar el hallazgo de cuerpos en una fosa clandestina. Duarte cumple una sentencia de 9 años de prisión en el reclusorio norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa, y podría buscar su libertad anticipada en 2026. Arturo Ángel, muy buenas noches, querido Arturo Ángel. ¿Qué historias las de Veracruz? Yo solo quiero recordar, antes que nada, que hace muchos años, cuando poco se hablaba de las empresas fantasma, así este título, tú realizaste, un joven reportero, una investigación que reveló precisamente las empresas fantasma que se habían formado durante el gobierno de Duarte, las empresas fantasma de Veracruz. Bueno, y estuviste muy pendiente de esta audiencia, Arturo Ángel. Hola, ¿cómo estás, Elisa? Sí, muy buenas noches a ti, a todo el auditorio. Sí, hace ya varios años de eso, ¿no? Un caso que, por cierto, pues derivó en la detención, proceso y sentencia, ¿no? De Javier Duarte, luego de que él aceptara declararse culpable a cambio de una sentencia mínima. Y te diría, Elisa, que los ecos de ese caso tienen que ver con lo que vamos a platicar en este momento, ¿no? Tuve acceso a través de nuestras fuentes al video de esta audiencia del pasado 14 de noviembre, Elisa, en el que ya sabíamos, pero no sabíamos los detalles. Lo que sí sabíamos es que se había cancelado el proceso, el otro gran proceso en contra de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada. Lo que revela esta audiencia, y es lo que publicamos ahora en Milenio, es que realmente esto ocurrió de manera, pues yo te diría que muy express, Elisa. Fue una audiencia de poquito más de 2 horas, ¿no? Que en realidad no se había convocado para definir el futuro del proceso. Era una audiencia donde se iba a debatir si se dejaba o no vigente un testimonio, que sí era un testimonio muy importante, pero no dejaba de ser una prueba de varias, ¿no? En contra de Javier Duarte, ¿no? Un testimonio que tenía la Fiscalía de Veracruz, Elisa, donde el que fuera su jefe de policía, Arturo Bermúdez, declaraba que en efecto que Javier Duarte
ordenó ocultar el hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas y que ese testimonio, ¿no? Pues había sido pues ese testimonio desde la perspectiva de la Fiscalía de Veracruz era una prueba muy importante que ligaba a Duarte con estas omisiones y con estos casos de desaparición forzada, ¿no? Fue un intenso debate en la audiencia, Elisa, porque lo que los fiscales de Veracruz argumentaban es que este testimonio no tenía por qué anularse, porque si bien es cierto, Arturo Bermúdez, insisto, el que fuera jefe de la policía de Duarte, dijo que había sido torturado, Elisa, pues en realidad esa tortura no había ninguna prueba, digamos, fehaciente, ¿no? Más allá de que los abogados de Bermúdez argumentan que ellos han hecho sus peritajes por su lado, de que es cierto que hubo algún tema de amenazas físicas o de amenazas con te vamos a abrir otros procesos en tu contra. Bermúdez argumenta que fue torturado, sin embargo lo que los fiscales dicen es que eso no está acreditado en una investigación. De hecho, la investigación que en su momento se abrió por la denuncia de Bermúdez de que fue torturado ya se cerró y se concluyó que no había tortura, Elisa, pero bueno, el juez decidió anular ese testimonio, una decisión polémica. Ahora, lo realmente sorprendente es que inmediatamente después de esto, Elisa, los abogados de Duarte pidieron al juez que cancelara todo el proceso porque dijeron, si ya no hay el testimonio de Bermúdez, pues entonces ya no hay caso. Los fiscales de Veracruz argumentaban, oigan, pero es que no podemos debatir eso en este momento porque esta audiencia no era para eso, las víctimas no están convocadas, ¿no? Aquí no están presentes, porque además déjame decirte, Elisa, que no fue una audiencia pública, fue una audiencia como podemos ver en las imágenes, donde no había ninguna sola persona, ni periodista, ni del público, ni de las víctimas, ¿no? Los fiscales decían, juez, por favor, reprograma la audiencia para después, al juez Óscar Hernández. Había una defensora pública que representaba a las víctimas, Elisa, pero la propia defensora decía, a ver, aquí venimos a discutir una cosa de una prueba. Si ya vamos a discutir el sobreseimiento del caso, como se le llama técnicamente a esto de cancelar el proceso, tiene que ser en otra nueva sesión. Pero pues no, Elisa, el juez Óscar Hernández decidió darle la razón a los abogados de Duarte, decidió discutir ahí mismo el tema de si se cancelaba o no el proceso y terminó cancelándolo, argumentando que pues si esa prueba en contra de Arturo Bermúdez ya no existía, la prueba que él mismo canceló minutos antes, entonces ya tampoco tenía sentido seguir con el proceso de desaparición forzada. Y así fue, Elisa, como pues en 2 horas se fue por la borda un proceso penal de más de 6 años que costó muchísimo tiempo y esfuerzo sacar adelante, porque tú recordarás que cuando Duarte lo extraditan de Guatemala no fue por este caso. Entonces el gobierno de México, junto el de Veracruz y el federal, tuvieron que hacer incluso gestiones con Guatemala para que ese país diera permiso de procesar a Duarte por un delito distinto, porque así se establece en los tratados de extradición. Y bueno, todo ese esfuerzo se fue por la borda en esta audiencia express de no más de 2 horas realizada el pasado 14 de noviembre en un juzgado penal en Veracruz, donde, por cierto, Javier Duarte, como lo podemos ver en las imágenes, Elisa, estuvo conectado vía videoconferencia, porque hay que recordar que él está preso en el reclusorio norte con esta condena, cumpliendo esta condena de 9 años, se declaró culpable, y que, por cierto, ahí está el otro gran tema. Con la cancelación de este proceso de desaparición forzada en las circunstancias que les acabo de contar, pues hay la vía libre para que Javier Duarte, en todo caso, pueda pedir, Elisa, que se le libere de manera anticipada o condicional por la condena de 9 años de prisión que se le impuso y que vence hasta el 2028. Perdón. ¿Qué caso el de Javier Duarte? Entonces, así, de esta manera, vieron un tema que es la del testigo, y el juez se siguió y dijo, bueno, y de una vez canceló todo, ¿no? En fin, todas estas son, bueno, deberían de ser audiencias públicas, ¿no, Arturo Ángel? No, totalmente, Elisa, y sobre todo porque pasan estas cosas, ¿no? Imagínate, si en este caso, bueno, a través de nuestras fuentes pudimos conseguir el video, pero realmente no sabemos qué pasó, ¿no? Y ahora nos enteramos que todo ocurre en una audiencia que no era para esto, y sin que hubiera juicio, porque esto que estamos viendo, aunque es una audiencia, Elisa, no es propiamente el juicio. Los fiscales, y los invito a que lean la crónica que publicamos en Milenio, pues le pedían al juez, oiga, juez, tú no puedes decidir el futuro del caso. En todo caso, si te parece que no hay evidencia suficiente, déjalo a la fase de juicio. Sí. Pero ni llegó a la fase de juicio. El mismo juez, en la misma audiencia, canceló la prueba clave y él mismo decidió que entonces ya no había pruebas suficientes para procesar a Javier Duarte. Y bueno, pues así es como se decidió y como tú bien lo acabas de decir, Elisa, pues se supone que estas audiencias tienen que ser públicas,
habría que ver por qué razón no se convocó al público o no se le permitió, en este caso, el paso a esa audiencia. ¿Y todo es con autoridades locales, fiscalía local y juez local? En este caso sí es importante precisarlo, fue un juez local, un juez penal del estado de Veracruz, Óscar Hernández, porque finalmente, Elisa, la acusación de desaparición forzada venía de la Fiscalía de Veracruz local. Recordemos que un gran adeudo en este caso, y lo han dicho los colectivos de víctimas todos estos años, Elisa, hay muchísimas desapariciones sin aclarar en Veracruz, y los colectivos siempre han dicho, esta acusación, la verdad es que era muy endeble, hacía falta otras acusaciones, no solamente a nivel estatal, sino por supuesto a nivel federal, y cosa que hasta el momento no ha ocurrido, Elisa. Digo, y vale la pena recordar que toda la reforma que se hace es para los jueces federales, no para estos jueces, no para los locales, en donde hay mucho que hacer en todo ello, ¿no? Porque también se confunde mucho al decir jueces, la gente confunde jueces con fiscalías o bien jueces federales con jueces locales, ¿no? Para ponerlo en contexto. Sí, el 2025 será la elección en todo caso de jueces federales. Y la reforma sí tendría que aterrizar a los poderes judiciales de los estados, Elisa, pero eso será hasta el 2028. Querido Arturo Ángel, pues Veracruz, qué tema, qué historias a lo largo de tantos años. El antecesor de Javier Duarte, luego Cuitláhuac, y veíamos hace un momento cómo es cobijado por Claudia Sheinbaum, a pesar también de muchas denuncias periodísticas sobre desvíos y por supuesto también muchas denuncias por parte de propios funcionarios que han sido detenidos y apresados de manera injusta, porque después han salido totalmente sin cargo alguno por parte de Cuitláhuac, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo le va ahora a Veracruz con Rocío Nale. Sí, ¿no? Y por cierto, Javier Duarte el día de hoy mandaba en sus redes sociales, porque eso sí, muy extraño, nunca ha dejado de estar en Twitter, pues de estar preso. Elisa, mandaba sus felicitaciones a Rocío Nale, por cierto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Y recordar, después de Duarte estuvo un breve tiempo Miguel Ángel Yunes, que si bien por un lado se dedicó a perseguir a Javier Duarte, el hecho es que también Miguel Ángel Yunes tiene irregularidades pendientes, entre ellas malos manejos con recursos para seguridad. Hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación hacia el gobierno de Miguel Ángel Yunes por más de 200 millones de pesos desaparecidos, Elisa, pero esa investigación en contra de Miguel Ángel Yunes se convertirá en un proceso penal. Digo, vamos a ver, pero pues ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Oye, ¿no fue Miguel Ángel Yunes quien le dio un supercheque al fiscal Gertz Manero, al fiscal general de la República, algo así? ¿Se tomaron la foto en aquel momento? No, en aquel caso era del Infonavit, que sí tenía que ver con unas cuestiones de algunos recursos, un cheque que por cierto no tenía fondos. Ese fue otro caso, pero la investigación por las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación siguen abiertas relacionadas con ese caso, y ese dinero pues no ha aparecido. Yo dudo que aparezca, Elisa, porque hace cuántos años ya también pasó del periodo de Miguel Ángel Yunes, ¿no? Y bueno, de lo que hay que estar al pendiente desde esa investigación, si en algún momento va a rendir sus frutos. Digo, ya vimos recientemente lo que pasó con la cancelación de una orden de aprehensión en contra de uno de los hijos de Miguel Ángel Yunes, pero bueno, está esa otra investigación, y bueno, para los gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos años, Elisa. Y eso por solo hablar de Veracruz, ¿no? Y de cómo se van, pues así. En fin, estaremos dando seguimiento a este y otros casos, como siempre, querido Arturo Ángel. Muchísimas gracias. No, un abrazo, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Desde un evento en España, el expresidente Felipe Calderón se pronunció sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Pronosticó que la nueva relación con el presidente electo de Estados Unidos será dura y difícil. Señaló que mantener el TEMEC debe ser una prioridad. Y luego de la reunión que tuvieron el fin de semana Donald Trump y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum no descartó hacer lo propio y reunirse con Trump, aunque dijo que no hay fecha para el encuentro. Sobre lo que pudieron hablar el primer ministro canadiense y Trump como una posible salida de México del TEMEC, Sheinbaum aseguró que no caerá en provocaciones y se pronunció por una relación de respeto entre socios. Dijo que a México se le respeta. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Las problemáticas son distintas, sí. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo.
Y realmente no es, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Y un juez federal de Colima denunció ante la Fiscalía General de la República a los 11 consejeros del INE por no acatar la suspensión para frenar el proceso para la elección en el Poder Judicial. Les dio 24 horas para cumplirlo. Además, les impuso una multa de 54,285 pesos. El juzgador Francisco García señaló que el órgano electoral ha sido renuente en acatar la resolución, por lo que la Fiscalía debe investigar el asunto. De acuerdo con la ley, por ser renuente a acatar una suspensión, se puede imponer una pena de 3 a 9 años de prisión, una multa de 50 a 500 días, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar otros cargos públicos. Y durante su conferencia, jueces federales del colectivo Artículo 41 dijeron que con el desacato a las suspensiones que ordenan frenar esta reforma judicial, se está generando una crisis y las autoridades están cavando su propia tumba, y que se buscará culpar al INE en caso de que fracase la elección en el Poder Judicial. Lo que está en riesgo es la subsistencia misma de la sociedad ordenada, donde se den cauces legales a estos problemas sociales. La autoridad lo que no está viendo es que está cavando su propia fosa. El día que no le cumplan, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a obligar a la gente a cumplir cuando ella misma no está cumpliendo? Esa es la crónica, nosotros creemos, de un fracaso anunciado. Pero además, insisto, hay quienes ven detrás de todo ello un juego perverso, porque el día que fracasen o el día que no sean el éxito que han pregonado por todos lados, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al INE? Una pausa y volvemos. En Guadalajara, Jalisco, un joven ingresó a una preparatoria con un martillo y agredió a sus compañeros. Avisó lo que haría a través de redes sociales. Pudo terminar en una tragedia. Empezamos apenas el curso en octubre y venía así, nomás que pues no participaba en mucho rollo. ¿Algo extraño, agresivo? Nada, nomás que pues, siempre se alejaba de todos, entonces sentaba atrás. Estudiantes de la preparatoria privada San Andrés, ubicada sobre Circunvalación Oblatos, al cruce con la calle Puerto Real en el municipio de Guadalajara, vivieron una auténtica pesadilla. Alrededor de las 11 de la mañana del pasado sábado, mientras realizaban una actividad al interior de su aula de clases, un alumno se levantó de su lugar, ubicado en la parte trasera del salón, y con un martillo golpeó a 2 de sus compañeros sin mediar palabra. No, pues todo pasó, yo creo que en un abrir y cerrar de ojos. Digo, de la nada, nomás vimos que empezó, sacó algo de su mochila, pues no sabíamos, y soltó primero un golpe. Ya después, como pudimos, nos jalamos entre nosotros y ya volteamos y ya lo tenían sometido, y ya fue cuando regresamos y le quitamos las cosas. ¿Y decías que era compañero de ustedes? Bueno, venía a clases con ustedes. Sí, desde que inició el curso venía con nosotros, pero muy callado, no hablaba y siempre se sentaba hasta el final. ¿Qué estaban en clases y todo? Sí, estábamos haciendo una actividad. Ante esto, de inmediato se alertó a las autoridades, quienes al llegar aseguraron al agresor, quien por cierto es menor de edad. Además, pidieron el apoyo de los servicios médicos, pues se tenía a 2 estudiantes lesionados, quienes habían sido golpeados con este martillo en la cabeza. Nosotros nos llegó un reporte vía C5 Guadalajara, el cual nos mencionaba en un centro educativo particular 2 alumnos lesionados por contundentes ocasionados por un mismo estudiante del plantel, el motivo por el cual personal de esta comisaría acude inmediatamente al lugar. Efectivamente, se tienen 2 estudiantes de la preparatoria, los mismos con contundentes en el cráneo, y se tiene asegurado al masculino causante. Tras la detención, se le decomisó un martillo, un arma blanca, unas pinzas de corte y también tenía en su poder una botella de alcohol. Al lugar también arribó el padre de uno de los 2 estudiantes lesionados, quien fue notificado de la agresión y quien refirió que su hijo ingresó en octubre a estudiar, tiene 27 años y combina la preparatoria abierta con un trabajo. Para decirme que a mi hijo lo habían agredido con un martillo en el salón de clases, estaban en clases todos, y yo me dejé venir, luego. Y ya estando, pues ya encontré aquí las patrullas y
Cuentan que al agresor lo tienen detenido aquí, pero no dejan pasar, está restringido el área. Del agresor, los alumnos de este plantel manifestaron que aparentemente formaba parte de una secta, pues incluso antes de realizar el ataque, comenzó a transmitir en vivo desde una plataforma de internet. Además, en su perfil de X advertía en días anteriores sobre una masacre que consumaría en el plantel escolar. El nombre de este joven es Brandon N. y se unió a la plataforma de X el pasado 13 de noviembre con el usuario Belcebú 666 y desde hace algunos días anunciaba sobre este ataque. La Fiscalía General se hizo cargo de la detención y también de las investigaciones correspondientes. Roberto Hurtado. El viernes le presenté un caso de abuso físico contra un alumno con discapacidad por parte de una profesora en una escuela de educación especial en Coacalco, Estado de México. Luego de la difusión del video donde se captó la agresión, suman al menos 20 las denuncias por maltrato infantil contra la escuela de educación especial Smart Step. Madres y padres de familia solicitan la clausura de la institución y que además se investigue a profundidad la plantilla docente y administrativa. Aproximadamente son 12 personas las que laboraban en esta institución, entre directoras, de personal de limpieza, todas estas personas están involucradas porque aparte fue un hecho de omisión. Aquí se tomaron la osadía de diagnosticarme a mi hijo con el trastorno del niño emperador, a lo cual pues yo creí. Yo pagaba las terapias para que pues obviamente mi hijo tuviera como mejores condiciones de comportamiento, etcétera, etcétera. Obviamente, pues al ver que pues la maestra, ninguna de las docentes tienen como el título para poder diagnosticar, porque ni siquiera tienen una carrera terminada, pues esto es muy indignante para mí porque pues me engañaron, prácticamente me engañaron. Sí pedimos ayuda de parte de todos, ¿no? De que nos ayuden con este caso, que no quede, que no seamos uno más, que no se quede nada más a lo que está pasando, ¿no? O sea, queremos justicia, queremos que realmente las involucradas, las maestras que realmente hayan hecho esto, pues que paguen realmente. El sábado por la noche fue clausurada la Plaza Izazaga 89 que comercializaba artículos chinos en el centro de la Ciudad de México. Algunos comerciantes de los más de 1,500 locales distribuidos en 16 pisos sacaron su mercancía en diablitos y carretillas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantienen en las inmediaciones de los accesos a la plaza mientras continúa el desalojo de los locales. Sin aviso, nada más así cerrar y pues sí provoca mucho daño económico, inclusive pues a nivel del país, porque pues muchos negocios tenemos empleados y obviamente pues muchos se quedaron sin trabajo. Ahora ya nada dinero para alimentar familia, nosotros solo aquí a esperar. Nosotros lo quiere gente abierto, nosotros ahora no quiere abierto, pero nosotros solo quiero sacar nosotros de cosas. Y debido a este desalojo, locatarios y comerciantes de la Plaza Izazaga 89 mantuvieron un bloqueo por más de 7 horas en el cruce de Pino Suárez, en la colonia centro de la Ciudad de México. Los manifestantes exigían la reapertura del lugar. Señalaron que han tenido pérdidas importantes. Algunos pidieron que al menos los dejen sacar su mercancía. Un hombre empujó a una policía al paso del Metrobús desde un andén de la estación Canal de San Juan de la línea 2. Esto sucedió. El sábado pasado, una mujer policía fue aventada al paso del Metrobús en la estación Canal de San Juan, perteneciente a la línea 2 en Iztapalapa. La habían aventado, le pegaron en la cabeza,
se lastimó los dedos, se raspó. Lo bueno es que no había pasado el Metrobús, que si no hubiera ocurrido una desgracia. El hecho quedó grabado y se difundió rápidamente en redes sociales. Allí se aprecia a una persona aparentemente molesta que se dirige hacia la mujer desde la banca del andén para empujarla. Luego, el agresor toma sus cosas y tranquilamente se dirige a los torniquetes sin ser detenido por ninguno de los presentes. La inacción desató comentarios al respecto. Me parece sorprendente que al oficial, o sea, es una figura de autoridad, y le haya pasado eso y que nadie haya hecho nada, es preocupante. La gente al día de hoy ya no tiene ese valor, ¿no? de ayudar, porque ellos antes de ser policías pues, son seres humanos. Se puede ver de que se va literalmente bien, así como si nada, tranquilo, y pues las personas pues no, nada más se quedan. Tampoco es por lo que vi en el video, no se bajaron las personas como a ayudarlo. A decir de locatarios de la zona Tepalcates, la oficial tenía apenas unos meses trabajando en esta estación y era conocida por su buen trabajo y el trato que tenía con los trabajadores. La oficial sí nos ubicaba, sí la conocíamos. Ella, de hecho, nos encargaba su moto. El agresor, identificado como una persona en situación vulnerable, fue detenido poco después de los hechos y ahora enfrenta una investigación por feminicidio en grado de tentativa. En tanto, las autoridades capitalinas señalaron que la policía sufrió lesiones leves y este lunes fue dada de alta, mientras que la estación opera con normalidad. Con imágenes de Adriana Arreola, Telediario, Mitzi Alejandra Zárate, Ciudad de México. Y en satélite fue captado el momento en que un conductor es asaltado, esto a la altura de Circuito Poetas. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, muy buenas noches.